¿Te acuerdas de cuando en casa no había una nevera llena de latas? De cuando la bebida no venía en un pack de 6, ni fría ni con hielo. Venía del botijo, del sifón, de una botella de cristal que había que devolver. Y sabía distinta. Sabía a barro, a limón de verdad, a domingo por la mañana. Quédate hasta el final, porque la última de todas no se bebía cuando te apetecía. Se abría una sola vez al año. Y todos, hasta los críos, teníamos derecho a un dedo en el vaso, el botijo. Ahí estaba, en el rincón más fresco de la cocina o en la ventana, sudando por fuera como si estuviera vivo. Se llenaba por el ojo ancho y se bebía por el pitorro. Y ahí empezaba la ceremonia. Había que levantarlo con el brazo estirado, sin tocarlo con los labios, y dejar caer el chorro fino en la boca. Los que sabían, lo iban separando poco a poco hasta hacer un arco larguísimo, y no derramaban ni una gota. Los que no, acababan con la camisa empapada y las risas de toda la familia encima. El agua tenía un punto de sabor a barro que ninguna botella ha conseguido imitar jamás. Hoy se bebe de plástico, a temperatura de nevera. Pero aquello era otra historia. Men con gaseosa. En cada casa había una botella de la casera esperando su momento. Y su momento era la comida, cuando el padre echaba el vino en el vaso, hasta la mitad, y remataba con el chorro de gaseosa que subía en espuma hasta el borde. No era por presumir, era para que el vino durara más y sentara mejor, y para que aquella jarra de tinto a granel diera para toda la mesa. Y cuando el hermano pequeño ponía cara, se le echaba un dedito de vino en mucha gaseosa, y se sentía mayor durante media hora. Era un aguachirle, y lo sabíamos. Pero ese aguachirle sabía a estar sentado con los mayores. Pues, aquella botella azul de cristal grueso, con su malla metálica alrededor y la palanca arriba, que parecía más una máquina que una bebida. Se apretaba y salía el agua a presión, con un siseo que asustaba al gato y que a los niños nos parecía el invento más moderno del mundo. Se recogía en el bar, se devolvía vacío, y en algunos barrios pasaba el sifonero con su carro. Era peligrosa, pesaba lo suyo. Y siempre había una historia de un sifón que había explotado en casa de alguien. Ninguna era verdad, todas se contaban igual. Leche hervida con canela en rama y una tira de piel de limón, dejada enfriar toda la tarde. Y luego las claras montadas a mano hasta que el brazo pedía clemencia. Se mezclaba con cuidado para que no se bajara la espuma y se metía en la nevera hasta que cogía ese punto medio helado, medio cremoso. Se servía en vasos altos con canela por encima y el primer sorbo dejaba un bigote blanco que nadie se molestaba en limpiar. Costaba una tarde entera de trabajo. Hoy la venden hecha, en brick. Pero aquello era otra historia. Si estás disfrutando de este viaje a la memoria, un me gusta y suscribirte nos ayuda muchísimo a seguir rescatando estos recuerdos. Seguimos, que quedan las mejores. Antes de que hubiera máquinas, se hacía a golpes. Se compraba una barra de hielo, se envolvía en un trapo limpio y se machacaba contra la encimera o con el mazo hasta convertirla en nieve. Y encima, el zumo de 3 o 4 limones con azúcar, removido hasta que picaba el frío en los dientes. Duraba 10 minutos antes de convertirse en agua turbia, así que había que bebérselo deprisa, y siempre acababa en ese dolor de cabeza repentino que te dejaba con un ojo cerrado y la mano en la frente. Y aún así, te tomabas otro. El Colacao, la lata azul y roja que había en todas las cocinas de España, y la guerra diaria contra el grumo, porque el Colacao no se disolvía por las buenas, se echaban las cucharadas,
Se añadía un poco de leche fría, se hacía una pasta a base de aplastar contra el fondo del vaso con la cuchara, y solo entonces se llenaba con la leche caliente. Si te saltabas ese paso, te quedaban los grumos flotando arriba, y eso había que comérselos igual. Y luego estaba lo mejor de todo, el pozo oscuro del fondo, medio derretido, que se rebañaba con la cuchara hasta dejar el vaso limpio. Aquel pozo era medio motivo por el que se merendaba. La horchata del horchatero. Nada de tetrabric. Se bajaba con la jarra de casa, o con una lechera, y se hacía cola en la horchatería del barrio o delante del carro. La chufa recién molida, el punto exacto de azúcar, y ese frío que dejaba una capa cremosa pegada al borde del vaso. Se mojaban los fartons, o simplemente un trozo de pan, y en las tardes de agosto era la única cosa capaz de arreglarte el día. Los que se fueron a Alemania y a Suiza lo escribían en las cartas. Allí había de todo, decían, pero no había un horchatero que pasara por la calle a las 6 de la tarde. Borto, los cascos, Borto, las botellas no se tiraban, se devolvían. La mirinda, la fanta, la naranjada, todas venían en cristal grueso, y cada casco valía dinero. Por eso los críos recorríamos el portal y el descampado recogiendo las botellas que otros habían dejado. Las llevábamos al Ultramarinos, y con lo que daban por ellas salía justo para un chicle o para un sobre de cromos. Era nuestro primer sueldo, y era también el primer negocio que entendimos, que las cosas valían algo aunque estuvieran vacías. Hoy se tira todo, pero aquello era otra historia. El vermú del domingo. No era una bebida, era una hora del día. Al salir de misa o al bajar del partido en la radio, los hombres se juntaban en el bar y pedían el vermú de grifo, con su rodaja de naranja, su aceituna y su chorro de sifón. Y con él venían las patatas, las aceitunas, y esa conversación que se estiraba hasta que alguien miraba el reloj y se acordaba de que en casa estaban esperando para comer. Los niños entrábamos a por un refresco, nos quedábamos de pie al lado, y escuchábamos hablar a los mayores de cosas que no entendíamos. Era el ruido de fondo del domingo entero. Aquella botella verde con el gaitero dibujado en la etiqueta no estaba en la cocina, estaba guardada, esperando, desde vete a saber cuándo, y solo salía la noche de Nochebuena, cuando ya estaba la mesa puesta y toda la familia sentada. La descorchaba siempre él mismo, el que tenía la mano para ello, sujetándola con un trapo, y aquel taponazo era la señal de que empezaba de verdad. Se escanciaba desde arriba, se llenaban todas las copas, y a los críos nos ponían un dedo en la nuestra para que brindáramos como los mayores. Un dedo. Y con ese dedo nos sentíamos parte de todo. Aquella botella costaba 4 cosas. No era un vino caro, ni un champán, ni nada que impresionara a nadie. Pero durante muchos años fue lo más parecido a una fiesta que entraba en casa. Y hoy, con la nevera llena, y la despensa llena, y todo comprado hecho, hay quien sigue sin encontrar nada que sepa igual que aquel dedo de sidra en Nochebuena, con toda la familia alrededor, y todos todavía sentados a la mesa. Si en tu casa se bebía alguna de estas, o si me he dejado alguna en el tintero, cuéntanoslo en los comentarios, que nos encanta leeros. Y si te has acordado de aquellos vasos, te dejamos aquí al lado algunos videos más para seguir viajando juntos al pasado. Hasta la próxima.